Hoy en No Culpes nos metemos de lleno en un tema que nos preocupa y nos ocupa como sociedad y tiene que ver con violación en Argentina. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Buenas noches. Subime. Mi razón me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí y ahora estamos acá. Vamos a ver qué decís. Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida. Vas a arrepentirte de lo que me hacía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos que hacer justicia por mano propia? ¿No nos escuchan? Voy a repetir este tema de Nicki Nicole con No Te Va a Gustar. Un tema que se manifiesta continuamente porque no nos están escuchando. Hoy voy a matar tu mente suicida podrida. Vas a arrepentirte de lo que me hacías. Qué bueno tenerte de frente. Quiero ver cómo pagas el precio lentamente. Iban a encontrarme tirada en algún lado. Iban a encontrarme tirada en algún lado. Iba a decir, ok, entonces, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá hecho? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue que le pasó? Quizá todo esto ella misma lo provocó. Voy a repetir esto. Quizá todo esto ella misma lo provocó. Yo no puedo creer que en el 2022 hay gente que piensa esto. Quizá todo esto ella misma lo provocó, echándole la culpa a la mujer, echándole culpa a la víctima. Investigué un poquito, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué dice la Real Academia Española acerca de violador, ¿no? Es un individuo que comete violaciones y agresiones sexuales a más de una persona durante un periodo de tiempo. ¿Qué es ser individuo? También lo busqué. Para ser certero en mis palabras. Individuo designamos aquello que es individual, que no puede ser dividido. Se usa para referirse al ser humano. Al ser humano. No son monstruos, no son alienígenas. No es manada. Seres humanos. Personas. Buenas noches, ¿cómo están? Nosotros cada vez más indignados con lo que está pasando en nuestro país. Quiero saber qué va a pasar con estos sujetos. ¿Tuvo que pasar esto para que tomemos más conciencia todavía? Estamos pidiendo a gritos que no vuelva a suceder esto. Silvia Anfuso, socióloga, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Boga? Acá, movilizada también, ¿no? Porque la verdad que cada historia... ¿Me pueden bajar un poquito la música ahora, por favor? Así. Cada Sí. historia de violencia nos moviliza en el cuerpo. No sé si es porque soy mujer o porque soy un ser humano, si a todas las personas nos pasa, pero realmente cuando escuchamos estas noticias que son tan a diario, todos los días ocurren estos actos tan aberrantes, tan terribles. Tan aberrantes. Voy a saludar a Florencia Sombra, ella es psicóloga. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, Goga, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarnos. Me gustaría venir por algunos motivos un poco más alegres, pero bueno, en este caso nos convoca este tema del que hay que hablar, ¿sí? Y no solamente entre mujeres, sino que, digo, es una buena oportunidad para que en las casas, las familias, hombres, mujeres, las infancias también estén al tanto de lo que sucede y, bueno, pensar alternativas de ahora en más, cómo ocuparnos de este tema. No, y sobre todo, digo, como arrancamos, hoy arranqué con esta canción. Digo, hoy creo que me movilizó mucho todo este tema, como todos los argentinos. Y también el rol que nosotros cumplimos como comunicadores. Porque yo decía violación en manada, ¿no? No son animales. Son, como dije acá, seres humanos. Son personas que están insertadas en la sociedad. Los violadores son personas insertadas en la sociedad. Entonces nosotros como comunicadores también tenemos que llamar las cosas como son. No son extraterrestres, no están fuera de este mundo, están acá con nosotros. Sí, habla de que, bueno, vivimos en una sociedad machista, abusiva, evidentemente, y lo peor que nos puede pasar es naturalizar esto que ocurre cotidianamente, ¿no? Porque creo que la voz del feminismo principalmente, o en sus orígenes, viene a denunciar para que dejemos de naturalizarlo a esto. Y bueno, creo que esto es una interpelación a la sociedad en su conjunto, pero es interesante empezar a ver qué pasa con las masculinidades. Si se sienten interpelados cuando ven esto tan gráficamente, esta aberración, esta violación en grupo,
que bueno, que quienes llevan adelante esta actitud son varones. Y la persona que está sufriendo esta violación es una mujer. O sea que hay un componente de género que es innegable. Bueno, ¿qué pasa con estas masculinidades? ¿Qué machismos repiten, reproducen? No estoy hablando de ese extremo de violencia, pero que de alguna manera puede seguir sosteniendo una cultura, ¿no? de la violencia dirigida hacia los cuerpos feminizados de las mujeres o de las diversidades que, bueno, que entienden que son espacios de conquista, la cosificación de los cuerpos, de los cuerpos de las niñas y de los niños también. También pasaban un video hace poco, ¿no? De un hombre, creo que en Lomas de Zamora, que se baja de una moto y manosea a una niña y se vuelve a subir. Bueno, ¿no? Esto de que a veces cuesta hablar, pero que evidentemente estas formas de abuso o de acoso, de violencias, las hemos vivido. Es muy difícil y las seguimos viviendo. ¿No? Y las seguimos viviendo. Y cuando vemos una noticia, las revivimos nuevamente. Yo creo que hoy el tema es interpelar profunda, sincera y honestamente a las masculinidades. Por supuesto que esto tiene que tener una condena legal con toda la fuerza de la ley y una condena social, porque esto tiene que terminar. En un ratito vamos a hablar de esto, qué pasa con los violadores en nuestra Argentina, qué pasa también con la justicia. En un ratito vienen especialistas, ¿no?, a hablar de esto. Flor, pero digo, hay que partir, el tema de las masculinidades, comparto con lo de Silvi, hay que partir desde la infancia. Hay que empezar a preparar ciertas masculinidades, porque si no, no terminamos más de la infancia, y ahí entramos en la educación sexual. En esto que vos nombrabas, de llamar las cosas por su nombre, extendámoslos a todos los territorios habidos y por haber y los espacios que habitamos, ¿sí? Digamos, desde la crianza en las casas, las escuelas, esto de militar tanto la ESI que yo te nombraba la otra vez que nos invitaste, sin dudas, si hubiera ESI en el ámbito familiar, en las instituciones en general, no solamente en la escuela, ¿sí? Vos también nombrabas el rol que tienen ustedes como periodistas, como comunicadores. También es necesario que haya ahí educación sexual. Esto tiene que ver con entender la educación que inicia desde el inicio de los tiempos, porque, como vos decías, no son manadas, porque no somos animales. Somos personas que vivimos en una sociedad, en una cultura, aprendemos, estamos cargados de simbolismos, ¿sí? que se otorgan desde el momento mismo antes de nacer, ¿sí? No es lo mismo esperar a un niño o a una niña. Uno carga ahí un montón de simbolismo de qué se espera de ese niño y de esa niña, ¿sí? No esperamos lo mismo de una nena o de un nene, pensando en este binarismo hombre y mujer, ni siquiera dándonos la oportunidad por ahí de pensar que existen otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos a decir, si es varoncito va a querer hacer esto, va a querer hacer aquello, va a ser fuerte como el abuelo, le va a gustar tal cosa, y compramos colores, va a tener muchas chicas, colores determinados, va a ser un ganador, porque y del otro lado, ¿quién te gusta el colegio? ¿Quién empieza ya? Tu novio, tu novia, ¿sí? Se le pregunta mucho más a los varones por si tiene novia o no tiene novia. Bien, esto inicia desde el inicio ya, se le carga un montón de simbolismo. Es decir, que desde ese momento ya estamos incorporando qué se espera de nosotros, no solamente de nuestra familia, la sociedad, la cultura en general, ¿sí? Y en esto de pensar las masculinidades, sin duda, no tiene que ver con pensar que los varones son nuestros enemigos, sino que tenemos que ver la manera de empezar a educar para que toda esa carga simbólica que se le otorga al hombre, que tiene que demostrar cómo es, porque si no, no es hombre, ¿sí? Porque digamos que adentro de los hombres también hay rangos, ¿sí? Si sos un hombre hegemónico, tenés mucho más poder. Hombre hegemónico, ¿a qué hacemos referencia? Un hombre heterosexual, blanco, ¿sí? Joven, porque los niños, los viejos, tampoco tienen tanto poder como si lo tiene un hombre joven heterosexual, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esa carga simbólica sea diferente y de ahí en más la educación
de esa persona, de ese varón o de esa mujer, sea de una manera más amigable en donde podamos convivir, hombres, mujeres y diversidades en general. Sí. Voy a compartir con ustedes un tape, ¿no?, que tiene que ver con un periodista, un comunicador de Crónica, Flavio Azaro, que lo que él dice, lamentablemente, muchos piensan así. Tape, señor director. Hay muchas veces que algunas personas, no digo solamente mujeres, puede pasar con hombres también, se arrepienten de haber accedido a algo que quisieron acceder y cuando toma conocimiento público dicen yo no quería participar de esto. Chicos y chicas que participaron de algo y después por culpa o por vergüenza, ante el momento de declarar, declaran algo que ellos... Porque así como hay hijos de puta, hay hombres y mujeres que se comen garrones también. La verdad que a mí personalmente me parece totalmente irrelevante el tema de si la chica consumió o no consumió, lo que sea. A mí también me pasa lo mismo. Es violación y punto. Gustavo, pero si vos quisiste drogarte y en algún momento quisiste... Podés hacer lo que quieras, pero eso, eso no habilita a que te viole un grupo de Te estoy bestias. preguntando otra cosa, Gustavo. Pero le puede pasar a alguien que una persona en un momento quiera algo y después se arrepienta de ese algo. Durante... o después. Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos. No estaba en capacidad de dar su consentimiento. Era incapaz en ese momento. Claro. Y ellos pueden decir lo mismo. Yo también estaba drogado y era incapaz de entender si ella estaba drogada o no estaba drogada como estaba yo. No, porque ella estaba indefensa y ellos sabían perfectamente lo que hacía. Eso está a la vista. Además fue infraganti el delito. Claro. Terrible, terrible lo que acabamos de escuchar, pero también este comunicado refleja lo que muchos hombres piensan, ¿no? Esto de que, tomó conmigo, se drogó conmigo, entonces yo puedo acceder a todo, ¿no? A todo, porque total dijo que sí, que quería un traguito, que quería un vasito. Lamentable. Voy a saludar ya a los abogados, los tengo aquí, a Cristian Bayraneito. ¿Cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación a la gracias, casa. Gracias a ustedes por estar siempre. Agustín Magdalena, ¿cómo estás? Todo muy bien, Goga. Bueno, quiero puntualizar y hoy arrancamos con esto, ¿no? Arrancamos con un tema de Nicki Nicole donde manifiesta, donde dice a las mujeres, bueno, llega un momento donde hay que hacer justicia por mano propia, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y ahí quiero entrar a debate, ¿no? ¿Qué pasa con los violadores en nuestro país desde la parte de justicia? Las penas que tiene un violador, si por buen comportamiento sale antes. A ver, de la parte legal, jurídica, Mendoza, en varias oportunidades, en distintos programas lo hemos dicho, Mendoza, la provincia de Mendoza, tiene una política criminal bastante dura, y lo cual es correcto. No así, lo podemos decir como abogados con la experiencia en esto, no sucede en todas las provincias esto. Buenos Aires es un ejemplo de ver que no solo en el tema de abuso sexual, en los delitos en general, es la típica frase que todos conocemos de la puerta giratoria. Entran, salen por un lado, entran por el otro. Y muchas veces la sociedad de Mendoza, y el doctor es mucho de decirlo, este ejemplo, absorbe esa noticia y lo siente como propio, pero en Mendoza no ocurre de esa manera. En Mendoza es mucho más dura la política criminal y con el tema de abuso sexual y violencia de género, hace años ya, que es bastante importante el trabajo que se hace de la justicia para tanto la recepción de la denuncia de la víctima y después el proceso y terminar en la mayoría de los casos, por supuesto que se pruebe la culpa de ese acusado, la condena. No tenemos una provincia que en eso tenga una falencia que sea socialmente un problema. Esto de lo que digamos que decía el comunicador, ¿no? Esta cosa de que si la víctima hubiera consumido algo, ¿no? Esto los hace, y lo voy a poner entre comillas, y me da repudio decir esto, ¿no? Pero ¿los hace menos culpables? No. Partamos una base. Terrible lo que estoy diciendo, pero es... A este periodista que lo quiero que se entienda la pregunta. Lo escuchamos todos recién. Le falta un poquito de estudio en lo que es la perspectiva, en lo que es la mujer hoy en día. Habla como el machito violento del año 80 o del año 90. La cosa ha cambiado. Hemos escuchado muchas veces la frase el no es no. Eso los jueces hoy en día lo tienen muy en cuenta. Él decía, sí, prestó el consentimiento en un momento y después, como diciendo, después no te puedes negar. Hoy la justicia ampara a la mujer. Y él habló de una política criminal. El doctor Goulet fue el que encaró la reforma
cuando él asumió hace unos años atrás y bajó la línea de la mano dura para este tipo de delitos. Y es muy difícil en Mendoza que te vayas absuelto de culpa y cargo si fuiste culpable o cometiste algo como lo que pasó con esta chica. Puede haberse querido drogar con estos chicos, puede haber querido tomar, pero si en algún momento ella dijo no, la justicia lo va a escuchar y lo hemos visto como defensores, como querellantes, lo hemos visto. La mujer dice no y es no. Entonces, lo que la sociedad tiene que entender que Mendoza no es Buenos Aires. La puerta giratoria de Buenos Aires de Mendoza no existe con este tipo de delitos, como lo dijo, violencia de género, abuso sexual, los robos con armas, saquemos estos dos delitos. Mendoza tiene una política criminal muy dura, que como a veces cuando nos toca defender, en algunos casos, es muy complejo la defensa de un caso así. Claro, aclarémoslo, y es bueno el debate. El debate es sano, socialmente y culturalmente. Como penalistas que somos, y vos lo sabes muy bien, Goga, por los casos que tenemos, hemos defendido casos donde se acusa a una persona de abuso sexual y hemos acusado como querellante a personas de cometer ese delito, y el caso más, digamos, significativo para nosotros como querellante fue el de Cecilia Lucero, la hija del Chacal de la Cuarta. Bueno, ahí tienen un ejemplo de que nos costó muchísimo llevar a juicio y condena a la madre, porque fue la madre la última que nosotros estuvimos acusando. Recordemos que fue la mujer que fue violada por su padre, ¿no? Cecilia Lucero fue la mujer que fue violada durante casi 30 años por su papá y tuvo 7 hijos hermanos producto de esas violaciones, entre muchos otros problemas más, obviamente psicológicos y cognitivos que tuvo. Bueno, en ese caso nosotros nos fue muy difícil llevarla a juicio y condena a esa mujer, por distintas razones que no hacen ahora el caso, pero en sí la política criminal de acá, como dijimos, es bastante eficiente con este tipo de delitos. Silvi, me imagino que te pasó a escuchar también mujeres que fueron violadas por su marido, digo, abusadas por su marido. Vos sabés que, bueno, yo he estado a cargo de la dirección de género hasta diciembre, durante 6 años, y antes estuve 8 años en Godoy Cruz trabajando en el área de género, así que vengo escuchando historias. Y la verdad es que hubo un quiebre con las denuncias de los abusos sexuales de manera televisiva, el movimiento Me Too en Estados Unidos, las actrices, y empezamos a notar que lo empezaron a nombrar al abuso sexual dentro del matrimonio. Antes no lo nombraban. Nosotras nos dábamos cuenta que existía por el relato, porque las privaciones que tenían ellas, digo, evidentemente si la persona no está pudiendo, sufre violencia física, sufre violencia verbal, a veces se las priva de poder vincularse con otras personas. Es muy posible que también haya un sometimiento y una violencia sexual de manera sistemática, pero no las nombraban. A partir de que empezó a tomar visibilidad, que se pudo nombrar esto que ocurre, empezamos a notar que, bueno, que sí, que nos contaban que efectivamente, bueno, muchos relatos, ¿no? Pero que las encerraban y las violaban, ¿no? Dentro del matrimonio. Hay que sumar que hubo mucho cambio legislativo en el camino. No solo en Argentina, como decía usted, el movimiento de Estados Unidos, Me Too y demás, en Europa. No nos olvidemos que nuestras leyes se van cambiando de acuerdo a la realidad social en un momento y lugar determinado. Por ahí cometemos errores las personas de analizar situaciones antiguas, de hace mucho tiempo atrás, con la varita con la que medimos ahora las cosas, y eso es un error histórico, un anacronismo, eso no corresponde. Antes, no hace mucho tiempo, nosotros teníamos en nuestro Código Civil el débito conyugal. Ustedes lo recordarán. El débito conyugal. Sí, la obligación de la pareja, mutuamente, era un débito mutuo, de tener relaciones con su esposo o con su esposa, compartir el mismo lecho bajo el mismo techo. Todo, legislación que veníamos trayendo del derecho romano, el derecho continental europeo, y con el tiempo se fue cambiando, porque las realidades sociales cambiaron, para bien, claramente está. Ahora, no podemos
Yo porque les decía eso, no miremos para atrás 100 años para atrás y digamos, por Dios, qué barbaridad. Sí, es una barbaridad, tal cual. Pero no podemos acusar a esas personas de esa barbaridad en ese momento, porque socialmente era lo que todos estaban de acuerdo que sucedía. Claro, por ahí la diferencia es que me parece que las mujeres que estaban en esos vínculos lo sufrían. O sea, aunque el marco normativo dijera otra cosa, el sufrimiento de la violación o de no tener en cuenta su sexualidad, sus tiempos, sus deseos, sus consentimientos, la persona, es algo que lo sufrían. Quizás después se empezó a nombrar más y eso habilitó la palabra para que las mujeres lo pudieran contar. Claro. La mujer hace 100 años atrás, lo acabas de decir perfectamente, sufría, la sentía, la maltrataban, pero no lo expresaba, no había forma de expresarlo. Y si lo expresaba no había quien lo escuchara. No hubiera y a medida eso, que se juntaba capaz que con la vecina, la amiga, lo iba diciendo, che, mi marido me hizo esto, y a mí también. Y así es como surgen los movimientos sociales en el mundo, surgen porque se juntan 2, 3, 4 personas que tienen un problema y empiezan a proyectarse, a manifestarse y tratar de ayudar. Lo que vos acabas de decir es evolución. Desde hace 100 años donde no se hablaba, porque el débito conyugal existió hasta no hace mucho, y después que se sacó del Código Civil, empezaron las mujeres a manifestar mucho más, che, ya no es la causal de divorcio si yo no estaba con mi pareja. Claro. Y empezaron a decir, a mí me molestaba, mi marido me hacía esto. ¿Y qué lograron con esa expresión de lo que a ustedes les pasaba? Que la justicia las escuche, que se reforme, que haya medidas de contención, que haya política criminal. Si no, no se hubiese logrado. La verdad, lo que la mujer ha logrado en menos de 10 años es a base de gente que ha sido víctima, no nos olvidemos, pero lo que la mujer ha logrado en 10 años es maravilloso, porque había en el año 80, a ver, no nos vayamos muy lejos, la señora esta de Monzón, que iba golpeada a la comisaría a denunciarlo a Monzón, y como era el campeón, señora, váyase a la casa. Va a su casa y no le contesta. Hoy seas el hijo del gobernador, el gobernador, mi hermano, vos golpeaste a tu señora y te puedo apostar que Mendoza te la hace pagar. Como corresponde. Comparto. Pensaba en esto de que, bueno, las mujeres siempre nos hemos hablado entre nosotras porque vos le hablás a una mujer y le contás algo íntimo y vos sabés que te va a entender. ¿Por qué sabés que te va a entender? Por empatía, por una cuestión de empatía porque de el género. machismo y el patriarcado de alguna manera lo sufrimos todas. Ojo, de alguna manera. Hay distintos grados. Hay muchas mujeres machistas. Sobran. Por supuesto. Más de la que creen. Hay una cultura. Como es algo cultural y algo que se aprende, digamos, nuestras madres no le han permitido las mismas libertades a mi hermano varón que a mí, por ejemplo, ¿sí? No lo digo por mí en particular, pero digo, es algo que se aprende, justamente. Claro. No es un chip que viene con nosotros o un instinto como le pasa a los animales, sino que es algo que se aprende. Claro. Entonces, por eso me parecía súper importante enfatizar hoy, ¿qué vamos a hacer con la educación? Niños, niñas, jóvenes, adultos, porque, digamos, no nos vayamos mucho más atrás, pero hoy en día hay muchas personas que creen que porque encaró a alguien tienen que responder de alguna manera, porque si tomaste, tenés que ahora hacerte cargo de que estás borracha o de que consumiste algo, porque esto sigue pasando, hoy pasa. Total. Hay adolescentes que piensan que, bueno, pero es que yo estaba borracha, entonces, y no es que falta información, o sea, ellos tienen que aprender a detectar, así como estas mujeres que ella contaba, empezaron a detectar que ahí no había, ahí algo fallaba, algo estaba mal. Lo que pasa es que ahí la pregunta es, yo creo que ahí diciendo una sola palabra, yo creo que hoy hay demasiada información, hoy hay mucha información y sigue pasando. Digo, convengamos que hoy hay más información, los medios de comunicación, las personas se están animando a hablar y cada vez suceden, hay más casos, de femicidio hay más casos. Es importante lo que decís, pero yo quería cerrar la idea. Sí. Así como las mujeres pudimos como reconocernos, aunque no lo pudiéramos explicitar, las situaciones de violencias, muchas veces ocurren ciertas prácticas que, voy a hablar en términos de género de manera binaria, ¿no? Porque hay una problemática de género. Los varones reconocen ciertas prácticas, reconocen que está haciendo una actuación que se entiende como de seducción, pero
más que seducción, es de violencia, ¿no? Entonces, la interpelación social es hoy que así como entre nosotras nos reconocemos víctimas muchas veces de situaciones o fortalecidas, que los varones se empiecen a reconocer también entre ellos esos actos de violencias y marquen un límite. Por ejemplo, yo ya no voy a boliche, pero mis amigas que van me cuentan, dice, toda vez que voy a un bar, viene un hombre y me aborda agarrándome del brazo. Y para él y para muchos es natural. ¿Por qué yo, por ser mujer, tiene que venir alguien a agarrarme del brazo? Ese ejemplo que vos estás diciendo está buenísimo, porque yo cuando estaba hablando de ella le iba a dar un ejemplo que ustedes querían que nos cuentan a nosotros. Eso no es una costumbre de mi generación, ni de la de él, con la diferencia de edad que tenemos nosotros. Eso que vos estás diciendo es de los jóvenes. Los jóvenes en el boliche van a la chica, la agarran de la mano cuando va caminando, la agarran de la mano, le tiran un beso. Mirá vos qué detalle, lo que dijiste vos, la educación es fundamental y desde la escuela primaria tiene que ser. Educación sexual, por supuesto, como corresponde de acuerdo a la edad, a la cronología de cada momento. De eso. Sí. Pero no es la ley el problema acá. Lo que él te está diciendo, que a un nene de 6 años no le podés hablar como si es que la ley de ese está dividida por niveles. Sí, pero no es la ley el problema, porque la ley ya está escrita. Acá el problema es que no se aplica. No se aplica. Ese es el problema. Bueno, por empezar eso, no se aplica la ley. Segundo, nosotros generacionalmente estamos con estos cambios tan importantes sociales. Pero vos fíjate los jóvenes, la música que escuchan ahora. Van a ver y van a decir, el viejo lo que está diciendo. No. La música que escuchan ahora es totalmente violenta y hacia la mujer. Y mujer con objetos, mujer comparado con objetos. Hablando con palabras. Que la teta que te bueno, doy, yo no lo quería decir. Esto, el otro, y te agarro y te hago esto y te hago el otro. Que sin preservativo, que sin... ¿sí? ¿Sabés qué hacen los chicos? Lo bailan y muy contentos. Las nenas y los nenes. Por supuesto. Bueno, pero ese es un problema que tenemos nosotros en este momento, que nosotros generacionalmente, que estamos más arriba en la edad, estamos muy preocupados por todo esto para pelearlo, cambiarlo y combatirlo a ese crimen. Y ellos lo aceptan. Se manifiesta en distintos niveles. Así como en los jóvenes vemos el tema de la música, letras totalmente cosificadoras del cuerpo de la mujer, es un objeto, se usa, se tira cuando yo quiero. También nos llegan chistes en cadena de tíos, que porque antes se podía hacer chistes con algunas cosas que ya no. Personas de 50, 60 años que se ríen, digamos, de cuestiones que hoy ya no son un chiste. El grupo de papis donde se pasan, qué sé yo, no seas tan puto. Digo, hay distintas manifestaciones, no es propio de una etapa de la vida, ¿sí? Hay distintas manifestaciones. Sí, pero en los jóvenes lo que yo te estaba diciendo es, por lo menos, para aprender una alerta. No es como lo que decís de los cincuentones o sesentones que hacen un chiste sobre la sexualidad. Jóvenes que han sido educados, digamos, tienen una familia que desde muy pequeñitos van internalizando quién se ocupa en la casa de determinadas cuestiones, quién llora más veces en el año, quién no llora, quién te tiene más permiso también, quién tiene más permiso, quién te escucha, quién golpea una pared cuando se enojó. Digo, uno lo va internalizando de que es bebé, ¿sí? Quién se ocupa de determinadas cosas de la casa y quién no. Las mujeres, se ha dicho muchas veces naturalmente, son más prolijas, cuidan, y entonces se nos ha otorgado el rol de cuidadoras de enfermos, cuidadoras de niños. No tenemos ningún chip que nos habilite para eso. Nos han enseñado a eso, ¿sí? Entonces el hombre sale, está más en el ámbito público que en el ámbito privado, está para cosas duras, ¿sí? Para hacer cumplir determinadas cuestiones, y así vamos internalizando. ¿Quién está para determinados momentos y para cumplir determinados roles? Y quién se ocupa de otras cuestiones, ¿sí? Y ahí vamos internalizando qué es ser hombre y qué es ser mujer en esta sociedad que es la que... Y esto no es general. Estamos hablando, por ejemplo, de Argentina, de Mendoza, porque no podemos hablar que todas las culturas son exactamente iguales, ¿sí? Seguramente algunas más machistas que otras, porque no nos pasa al revés, ¿sí? Hoy, por ejemplo, yo decido salir sin remera a la calle porque hace calor.
que más de una nos habremos encontrado un hombre sin remera y hasta con más mamas que yo, ¿sí? Y sin embargo, ninguna de nosotras creo que ha ido a manosearlo. Y seguramente alguna de nosotras ha sido manoseada en algún momento de nuestras vidas. Digo, esa es una habilitación que la sociedad y la cultura le da al hombre, que está en desigualdad con la mujer, ¿sí? Y en un momento vos dijiste, esto de los micromachismos, que se esconde y a veces no los detectamos, y a veces alguien dice, es que ya no se puede decir nada, ya no se puede hacer nada, pero no, a ver, desmenucémoslo de qué se trata, que es una manera de perpetuar esta violencia. Y por otro lado tenemos esto de culpabilizar a la mujer, responsabilizarla de su seguridad. La hora en la cual se manejaba, el lugar a donde iba, las condiciones en las que estaba, la ropa que tenía puesta, ¿sí? Porque todas nos han dicho antes de salir a la casa, en algún momento de nuestras vidas, avisa cuando vayas, no vayas sola, así no te vas vestida. Pero digo, el peligro está igual. ¿En cuántas otras oportunidades se les presentó a estas familias pensar que su hijo, su nieto, su hermano podía llegar a hacer algo con una mujer que no estaba bien? Con una mujer o con una diversidad, o sea, porque... hablar del consentimiento, ¿no? Hablar del consentimiento. No solamente Mirá, que las mujeres yo tengo una hija cuidar. mujer y yo te puedo asegurar que la voy a cuidar y la voy a poner en alerta en todo lo que pueda. Lo que pasa yo no es voy que a dejar de decirle, tené cuidado con esto, tené cuidado con esto y tené cuidado con lo otro. Y sí, porque vivimos en una porque sociedad vivimos patriarcal. En un peligro latente. Y, pero creo lamentablemente que tenemos que cuidarnos. Dice, lo que yo intento decir es que nos tenemos que cuidar porque somos personas. Sí, claro. No pero, porque cuídate porque sos mujer. Pero también nos tenemos que cuidar y nos tienen que cuidar, porque hay personas que el Estado le paga para cuidarnos. Entonces, y ahí quiero preguntarte, eso por un lado, ¿qué pasa? Pero ¿qué entre pasa? nosotras, digo, entre sí, las sé, pero la justicia debería vivimos. responder también, por las mujeres también debería responder. Y la sanción educa. Y la eso, sanción, aparte de reparar un daño y hacer justicia, educa. Total. Yo particularmente pienso que la educación es importante, que se da en todos los espacios, ¿no? Deportivos, en la familia, en las escuelas, pero si no tenemos un Estado que sancione con claridad, se nos desdibuja el proceso educativo. Obvio, decir, no, mira, esta persona va a salir, le dieron 15 años, pero 5 por buen comportamiento y fue un violador y la torturó y la mató, digo, es lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Digo, matan y le dan 6 años. En ese aspecto legal eso cambió. La ley se modificó, la ley de ejecución. ¿Cuánto tiempo se le da? Por ejemplo, un violador. Hoy no, la condena es entre 8 y 20 años cuando estamos hablando del abuso sexual con acceso carnal. Entre 8 a 20 años de prisión. Porque tiene los agravantes. Porque hay distintos agravantes en la escala penal. Pero eso no quita... Vamos a este ejemplo puntual de la violación extragrupal. ¿Esto tendría 8 y 10? No, porque acuérdense del caso de Próbolo. Sí. En la condena que hubo del caso de Próbolo, los condenados tuvieron más de 40 años de prisión. Sí. ¿Por qué hay concurso de delitos? ¿Qué significa? Que ellos cometen muchos delitos en un solo acto que están cometiendo. En ese hecho, ellos están cometiendo muchos delitos, muchos agravantes, y eso los va acercando cada vez a la pena mayor o al máximo legal, que es 50 años de prisión. Entonces no es que la ley se encasilla en esto o en esto y de ahí no salimos. En este caso no. Vos acá tenés un montón de agravantes en este tipo de delitos. Aberrante en todo aspecto. Ellos se van a acercar más a los 40, 50 años de prisión que a los 8 años de prisión. Y no tienen libertad condicional. No hay posibilidad de libertad condicional por este tipo de delitos. Después, ustedes ya saben perfectamente, como con un sentido común, ¿tienen derecho a una defensa? Sí, todas las personas los tenemos. El abogado que tenga buscará su estrategia para ver de no ser inocente, porque eso no va a pasar, pero sí de alivianar la condena, que no se acerque a los 40 o 50, le va a tratar de conseguir 15 o 18 y va a ser el trabajo del abogado. Y ahí puedes esgrimir distintas estrategias, como decían ustedes recién, estaban drogados, no sabían lo que hacían. Olvídense, obvio, esto es una presunción nuestra por experiencia, no va a caminar esa defensa, pero que lo intente y bueno, es su trabajo y lo va a intentar. Sea particular o sea del Estado, va a cumplir su función. Pero en principio no tienen libertad condicional. Es cumplimiento efectivo la condena completa. Por otro lado pensaba, digo, cuántas veces escuchamos o vemos esto de conocimiento popular que
que la gente sale peor de la cárcel, digo, hasta el sistema carcelario. Primero que está colapsado y que, bueno, no responde con las herramientas necesarias hoy para que, digamos, alguien que sale de la cárcel pueda reinsertarse a una sociedad que va a seguir en funcionamiento, ¿sí? ¿Cómo sale esa persona cuando sale? ¿Sí? Claro. ¿En qué condiciones? ¿Sí? Entonces necesitamos pedagogía en todas partes, ¿sí? Porque necesitamos aprender nuevas maneras de manejarnos. Mira, con lo que acabas de decir, más lo anterior que dijiste, has tocado lo básico de todo esto. Vos necesitas una reforma estructural completa, pero completa. Vos no podés tener un político. A ver, la ley Micaela, supuestamente es obligatoria. Y te puedo apostar que si yo le pregunto a todos los diputados, senadores, nacionales, provinciales, a ver si la saben, te puedo apostar que ni los asesores lo saben. Habría que probarlo, no preguntar si lo saben, te decir que sí. Bueno, a ver qué dice. Dígame el artículo tal. Entonces, si vos, aquella persona que tiene que legislar, que tiene que aprobar las leyes de defensa, de protección, de educación en la primaria, secundaria, lo que sea, no sabe lo que tiene que legislar y se basa en un asesor que nos cuesta fortuna y tampoco sabe, entonces ya con eso empezás a darte cuenta que estamos muy mal. Acabas de hablar del sistema carcelario. El fin de la pena es la resociabilización. Aparte del castigo, es la resociabilización de ese interno. No hay una sola cárcel en la Argentina que cumpla con eso. Es una jungla. ¿Por qué? Porque no hay inversión del Estado. Vos tendrías que tener muchas más cárceles, bajar el hacinamiento, darle educación, darle tratamiento psicológico. Y ya lo hemos hablado, y lo hemos hablado en radio también. El sistema carcelario en la Argentina es malo, o para decirte peor, malísimo. Dios quiera que nunca pisemos un lugar de esos, porque en serio es una jungla. Y la gente que entra sale peor. Entonces, con todo lo que dijiste, tocaste muchos temas. Hay que hacer una reforma integral. Desde la educación de la primaria, secundaria, desde sacar estos mandatos que uno viene de chiquito, porque nosotros con el doctor, a medida que nos vamos estudiando, hemos ido evolucionando. Yo no soy la misma persona hoy a los 38 años que lo que era a los 17 o a los 15. He querido evolucionar. Más en esa época. O sea, estamos hablando que en estos últimos años, en serio, se ha cambiado mucho. Ninguno de nosotros viene con estos pensamientos de esta defensa de los derechos de la mujer que se están reconociendo ahora, esta protección que hay que darle en especial, porque, a ver, muchas veces se habla de la perspectiva de género y demás. En una oportunidad en la radio tuvimos una discusión con una mujer que nos hablaba de eso y le dijimos, bueno, a ver, defíname qué es perspectiva de género para usted, y no nos supo contestar, porque también existe eso. Hay mucha gente que usa la muletilla o el cliché, claro, y no saben de lo que están hablando. Pero nosotros no nacimos ni nos formamos en la escuela ni con esto. Es lo una aprendimos, una construcción. Lo aprendimos también gracias a la profesión. Sí, tengo mi sobrino de 15 años, el otro día hablando con él, yo lo miraba como diciendo, wow, qué evolución tiene. Porque ya desde chiquito, en la escuela, ya le han empezado a hablar de otra forma, con un lenguaje inclusivo, incluir a las otras personas. Antes, cuando uno era chiquito, veía a una persona con una discapacidad y era... Y hoy no, hoy vení, sentate, somos amigos, la cosa ha cambiado. Bueno, tenemos que preparar el Estado para este cambio que venimos. A ver, nosotros lo decimos, los legisladores van con las leyes atrás de la zanahoria. Primero viene el problema, después viene la ley. En vez de me adelanto y saco la ley antes que tener el problema, siempre van atrás de los problemas con la ley. Igualmente, a mí me parece que es algo de la cultura que, bueno, de supervivencia, vaya a ser que siempre le vemos el problema a otro, ¿no? El Poder Judicial ve el problema en el Poder Político, el Poder Político ve el problema en el Poder... Bueno, ¿qué podemos hacer intra? ¿Un trabajo integrado? Intra, ¿no? Entonces, en la justicia, qué importante, independientemente de la tipificación de la ley, es escuchar en todo el proceso a la víctima. Sí, muy importante. Y escucharla de manera empática, ¿no? Porque muchas veces, bueno, el tema de la sanción y de la reparación hay que tenerla en cuenta y con mucho cuidado, ¿no? Porque la ley dice o establece tal cosa, pero bueno, quizás la víctima prefiere otra estrategia. Y yo sé que eso la justicia a veces es rígida. Lo cuento, por ejemplo, con las medidas de protección frente a un caso de violencia de género doméstica. ¿No? Bueno, la ley dice que tiene que existir una exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento, por ejemplo. Y no es
lo que yo estoy sintiendo que me puede llegar a ayudar o reparar en este momento, ¿no? Entonces, poder flexibilizar las instituciones para poder ponernos efectivamente en el lugar de las víctimas. Necesitas un cambio legislativo. Claro. Todo es por ley. A ver, para mí las penas de los abusos sexuales son bajas. Pero yo no puedo venir, ni el juez puede venir mágicamente y decir, no, le voy a dar 150 años. Hablamos mucho de eso. Tiene que venir una legislación nueva con un agravamiento de las penas, como el homicidio culposo, el que va borracho manejando y mata a alguien. 3 años y te vas libre. ¿Querés de acuerdo, justicia? Agravarle la pena. Pero te digo, desde el monto de la condena, lo que vos estás hablando, esa flexibilización, porque muchas veces hay márgenes para moverse y expresar alguna jurisprudencia distinta. Pero es difícil porque estamos muy encasillados. Estamos muy encasillados. Bueno, pero tenemos un límite. Cada quien puede ir haciendo un movimiento que permita ir acercándonos a la erradicación de la violencia y la empatía. Hay muchos cambios legislativos. Tengo que cerrar, perdón, Cris, que me van a matar. Bueno, pero lo último. Sí. Tal vez me lo contestaron y yo no lo entendí, pero para mí no me contestaron. ¿Qué hacemos con los jóvenes que escuchan esa música y ellos no se asustan en nada de eso? Me gusta. El doctor está hablando de su sobrino de 15 años que viene cambiando. Pero la música la va a escuchar. Pero está bien lo que está diciendo. Estamos hablando, música de toda la música que está actual, ¿no? Y lo que también se transmite en TikTok. Si uno ve TikTok, es una barbaridad todo lo que está sucediendo con los jóvenes allí, ¿no? Te sigo en TikTok. Voy a poner entre paréntesis acá porque quiero una segunda parte con ustedes. Si quiero una segunda parte para la semana que viene, me sentí que el programa me quedó con gusto, a que hay más para debatir, más para charlar y obviamente queremos que vos también nos des tu opinión en @NSN Canal 9. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por acompañarnos. Chao. Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi